Bueno, vamos con nuestro segundo vídeo del curso de análisis de circuitos. En este vídeo vamos a ver los elementos activos y pasivos con un poco más de detenimiento y vamos a ver también las magnitudes eléctricas. Vamos a ello. Bien, una fuente de tensión o fuente de voltaje es la que entrega energía al sistema mediante la generación de una diferencia de potencial. Bueno, si hemos estudiado un poco en física lo que es el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, bueno, si no podéis consultarlo en cualquiera de los libros de física, de electromagnetismo, y podéis verlo, porque este curso no se va a centrar en explicar cosas que damos por hecha que sabemos. Entonces, tú por supuesto que sabemos lo que es una diferencia de potencial o un potencial eléctrico, lo que se llama un voltaje. Entonces, esta fuente de tensión genera una diferencia potencial en sus extremos, ¿vale? Estas fuentes de tensión pueden ser de dos maneras, ¿vale? Podemos ser fuentes de tensión independientes. ¿Qué es una fuente de tensión independiente? Pues genera un voltaje específico de forma independiente. No influye la corriente que circula por él, simplemente le aporta una tensión, ¿vale? Que es fija, ¿vale? Que es fija, podemos tener una fuente de tensión de 5 voltios, de 20 voltios, lo que se representa. Bueno, yo siempre la suelo representar con este símbolo, ¿vale? Como os digo, también existe este otro posible símbolo, y aquí suele poner, pues bueno, el voltaje que lleva 20 voltios. ¿Vale? Eso es una fuente de tensión independiente. Independientemente de la corriente que lleva, ella genera una diferencia de potencial en este caso, de 20 voltios. También existen fuentes de tensión dependientes. ¿Por qué dependientes? ¿De qué dependen? Pues para generar un voltaje determinado dependen de otro voltaje que se encuentra ubicado en algún otro lugar del circuito. Imaginemos que aquí hay un voltaje en una resistencia, tenemos un voltaje más menos V1. Bien, pues nuestra fuente, que se representa con un rombo, ¿vale? Podemos decir que es, pues no sé, 2V1. Bueno, imagínate. Esto sería una fuente de voltaje dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender del voltaje que ocurra aquí. Con lo cual ya no aporta a ella su propio valor, como en este caso, sino que va a depender de eso, de otro voltaje en algún lugar del circuito. Bien, las fuentes de corriente entregan también energía al sistema, son elementos activos que aportan al sistema una energía, proporcionando una corriente eléctrica para que otros circuitos puedan funcionar. Ella aporta corriente, igual que la fuente de tensión aportaba voltaje o diferencia de potencial, esta aporta corriente al circuito. De la misma manera que había fuentes de tensión independientes, también hay fuentes de corriente independientes. Igual que la fuente de voltaje, una fuente independiente genera una corriente eléctrica de forma independiente, no, a pesar del voltaje que haya entre sus dos terminales, no va a afectar ese voltaje. Se representa con un símbolo así, con una flechita indicando el sentido de la corriente, ¿vale? Aquí puede haber una diferencia de potencial, V0, pero es indiferente para la corriente que genera esta fuente, que puede ser, por ejemplo, de 3 amperios. ¿Vale? Ella es independiente, no tiene nada que ver ningún elemento del circuito, ningún tipo ni el voltaje que lleve ella misma para generar su propia corriente. También existe la fuente de corriente dependientes. La fuente de corriente dependientes, para generar una corriente eléctrica, dependen de la corriente que esté ubicada en otro lugar del circuito, ¿vale? De la misma manera que ocurre con la fuente de tensión. Imaginemos que tenemos una resistencia, ¿vale? Una rama eléctrica con una resistencia, por donde circula una corriente I sub 0. Bien, pues nuestra fuente dependiente, que va a llevar también este símbolo de rombo, como la otra, con su flechita, ¿vale? Podemos decir que es, bueno, K veces I0, por decir un número, da igual. Esta corriente va a estar en función de este valor, que es I0. Por eso es una fuente de corriente dependiente.
Bien, dentro de los elementos pasivos, que son los que reciben la energía eléctrica y la transforman en otro tipo de energía o la almacenan, encontramos en primer lugar las resistencias, ¿vale? Estas resistencias reciben energía eléctrica y la transforman en luz o calor. Por eso presentan precisamente una magnitud eléctrica que se llama resistencia, que presenta una resistencia al circuito, al voltaje, una caída de voltaje respecto de la fuente que lo genera. Bien, como digo, reciben la energía y la transforman en luz o calor. Su símbolo es el siguiente, ¿vale? Con una R, y su unidad es el ohmio, que es con el símbolo omega, de letra griega omega. Y la magnitud eléctrica que mide es resistencia. Por otro lado tenemos los condensadores. Los condensadores reciben energía eléctrica y la almacenan en forma de campo eléctrico, ¿vale? Lo voy a poner aquí un poco por arriba. Almacenan en forma de campo eléctrico. Bien. Su símbolo es dos líneas paralelas, ¿vale? Su unidad es el faradio, en honor a Faraday. Y la magnitud eléctrica que produce es la capacidad o capacitancia en algunos lugares, ¿vale? Bien, eso es un condensador. La bobina o inductor recibe energía eléctrica y la almacena en forma de campo magnético, ¿vale? Esa es la diferencia con un condensador, la gran diferencia, que el condensador lo almacena en forma de campo eléctrico y la bobina lo hace en forma de campo magnético. Vuelvo a decir, este curso no se trata de estudiar electromagnetismo. Para ello podéis consultar cualquiera de los libros que existen sobre física y sobre electromagnetismo, donde estudiaréis un poco el campo eléctrico y el campo magnético si no conocéis esto. Yo doy por supuesto de que tenemos unos conocimientos básicos de campos eléctricos y campos magnéticos. Bien, el símbolo de la bobina es este, como una especie de hilo enrollado, ¿vale? Se mide en henrios, su símbolo es una H, y la magnitud eléctrica que produce es la inductancia. Inductancia. Bien, esos son los tres elementos pasivos que nos vamos a encontrar en un circuito. Bien, por último vamos a ver las magnitudes eléctricas que tendremos que tener en cuenta a la hora de estudiar un circuito. Bien, la primera magnitud eléctrica que vamos a ver es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones que se desplaza por un conductor de un punto a otro. Esa es la definición de corriente eléctrica. Se puede definir matemáticamente como I igual a el diferencial de Q dividido entre el diferencial del tiempo. Es decir, cuando hablamos de diferencial hablamos de algo muy pequeño, ¿vale? Porque no vamos a medir una carga entera de electrones, sino que vamos a medir una parte muy pequeña, que es la que nos interesa, ¿vale? Entonces, la corriente es esa pequeña parte de carga, la infinitésima parte de carga, dividida entre una infinitésima parte del tiempo. Es decir, la carga que atraviesa cierto espacio en un tiempo determinado. Bien, también se puede definir como I igual a V partido por R, ¿vale? Esto se mide en amperios, la corriente eléctrica, amperio con A, ¿vale? ¿Cómo se define un amperio? Pues se define, precisamente de aquí podemos deducir que se define como A igual a coulombio partido segundo, perdón, no viene de aquí, ¿vale? Viene de esta expresión. Amperio igual a coulombio partido segundo, porque la carga se mide en coulombios y el tiempo se mide en segundos. Bien, esta otra expresión que pongo aquí
esta expresión precisamente tiene que ver, bueno, tiene que ver, no, es la ley, la conocida ley de Ohm, pero la vamos a ver ahora con más detenimiento. Voy a seguir. En segundo lugar tenemos el voltaje o tensión. Bien, el voltaje o tensión es la fuerza que necesitan los electrones para moverse de un punto a otro dentro de un circuito eléctrico. ¿Vale? Para que estos electrones circulen, este flujo circule, necesitamos una fuerza que los mueva. ¿Vale? Eso se llama el voltaje o la tensión. ¿Veis cómo están íntimamente relacionadas la corriente y la tensión? Porque una es la que empuja a esos electrones y la otra es el flujo de cómo se mueven esos electrones. ¿Vale? El voltaje, como es una fuerza, como es una fuerza para moverse, es el diferencial de la energía entre el diferencial de tiempo. ¿Bien? Bueno, su unidad es el voltio y un voltio es igual a un julio partido un culombio. Viene precisamente de aquí. ¿Vale? 3. La resistencia. La resistencia es una propiedad de los materiales para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Cuando una corriente circula, la resistencia está ahí para oponerse, para que no pase tanta corriente. Cada material tiene un índice que se llama el índice de resistividad, ¿vale? Que es el que define la resistencia. Resistencia es igual a la resistividad, ¿vale? Por la longitud dividida entre el área que recorre. También se puede definir por la ley de Ohm, que ahora la veremos. Su unidad es el ohmio. Y por último vamos a ver la potencia eléctrica como última magnitud. Potencia eléctrica, que es la rapidez con la que la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, ¿vale? Veis que hemos visto que la corriente se refería al flujo de electrones que circulan por un cable, por un conductor. Hemos visto que el voltaje o la tensión es la fuerza que necesitan esos electrones para poder moverse. La resistencia es esa propiedad de los materiales que impiden el paso de los electrones, que lo dificultan. Y la potencia es la rapidez con la que la energía eléctrica es transferida por el circuito. ¿Vale? Se define como el voltaje por la corriente, voltaje por intensidad, y su unidad es el vatio, W. Bien, además hay que decir otra cosa. Para poder medir la corriente eléctrica se utiliza un aparato que se llama el amperímetro, ya que su unidad es el amperio. Normalmente se conecta en serie con la carga que se va a medir. Solo existe cuando el circuito está cerrado. Si el circuito está abierto, la corriente es cero porque no puede circular. El voltaje se mide con el voltímetro y se conecta en paralelo con la carga que se va a medir. No con en este caso en serie, en el voltaje se mide en paralelo. Bien, la resistencia se mide con un ómetro. Veis que el nombre viene de la unidad. También se conecta en paralelo con la carga que se va a medir sin energía. Es decir, no se puede aportar energía a la hora de medir una resistencia. ¿Por qué? Porque sería falso el dato. Entonces, cuando el circuito está sin ningún tipo de conexión eléctrica, que está muerto, digamos que cuando el circuito está muerto es que no hay corriente ni voltaje, pues ahí es donde se puede medir la resistencia, ¿vale? En paralelo con la carga que se va a medir. Bien, la potencia se mide con el vatímetro y se puede conectar en serie en paralelo con la energía para medir, ¿vale? Bien, por último, para acabar este vídeo, esta pequeña parte del curso, voy a definir quizás una de las leyes más importantes de los circuitos eléctricos. La ley de Ohm. La ley de Ohm se define de la siguiente manera. Se define que el voltaje es igual a la intensidad de corriente
por la resistencia, ¿vale? Esto es la ley de Ohm. De aquí, obviamente, se puede deducir que la intensidad de corriente, si la despejamos, es el voltaje partido por la resistencia, o que la resistencia es el voltaje partido por la corriente. Todo esto se puede definir, ¿vale? Cualquiera de estas fórmulas la podemos utilizar para nuestros cálculos. También tenemos en cuenta que además, como sabemos que la potencia es el voltaje por la intensidad, ¿vale? Podemos deducir también las siguientes fórmulas. Si sabemos que el voltaje es I por R, podemos poner que la potencia es I por R y por I, o con lo cual es igual a I cuadrado por R. También podemos definir esta fórmula de potencia. Bueno, aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿vale? También podemos decir, en este caso, que fíjate que la resistencia podría ser la potencia partido I cuadrado. Entonces, como la potencia partido I cuadrado es igual, podemos igualarlo con esto, voltaje partido I. También podemos pasar, ves que este se va con este cuadrado y al final nos queda esta ecuación de aquí, que todo está relacionado. También podríamos despejar aquí la corriente. Podríamos decir que la potencia es igual al voltaje por voltaje partido R, con lo cual voltaje cuadrado partido R. También se define la potencia de esta manera. Bueno, como veis, cualquiera de las maneras son útiles. Como yo imagino que todos sabemos despejar en una ecuación, como esta, además una ecuación muy súper sencilla, con que recordemos esta VIR, V, voltaje igual a intensidad por resistencia, y PVI, potencia igual a voltaje por intensidad, de ahí veis que podemos sacar todo lo demás. Bueno, y con esto hemos acabado este vídeo, continuamos en el siguiente vídeo.